Bueno, hasta ahora hemos aprendido que todo lo que sabemos de Dios lo sabemos a través de la Escritura, lo sabemos a través de la Biblia, ¿no es cierto? Dios reveló su palabra para que conozcamos su voluntad, conozcamos a Él. Sin la Biblia no tendríamos ningún conocimiento de Dios. Y la clase anterior hablamos de la formación del canon bíblico, cómo se formó la Biblia, cómo fue el proceso y la selección de los libros que iban a formar parte del canon, libros inspirados. ¿Cuáles eran los libros inspirados? Y dijimos que la Biblia es un canon. Significa que el canon está cerrado. No se le puede agregar ni quitar nada. Todo lo que uno escucha acerca de Dios hay que pasarlo por acá, es un filtro, ¿no? Es como cuando hacemos un café en casa, hacemos un café de filtro, que pasa el café y el café que quedó en el filtro ya no se ve más, se desecha. Bueno, esto es igual. Ahora bien, si yo les diera a ustedes una Biblia en hebreo y en griego, ¿les serviría para algo? No. Porque no saben hebreo y griego, no la pueden leer. Exacto. Y si no la pueden leer, no pueden llegar al conocimiento de Dios. Nos hace falta una Biblia en nuestro idioma. ¿Es así? Es un poco lo que vamos a ver hoy. Y voy a adelantarme un poco al estudio. Vamos a hablar de traducciones, de versiones. Si necesitamos, ustedes saben, los idiomas originales son hebreo, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, algunos de los pasajes en arameo, pero muy poco, y todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, tanto el hebreo como el griego hay que traducirlo a los distintos idiomas. Si vamos a Alemania, un alemán necesita una Biblia traducida al alemán. En Rusia hace falta que el ruso tenga una Biblia traducida al ruso. Bueno, ahí está el tema de las traducciones y de las versiones. Un poco vamos a hablar de eso. Y hay 4 cosas o palabras que les dejo ahora, después las vamos a explicar. Una es autógrafos. Otra es copias. Y la otra, fundamental, tiene que ver con variantes. Autógrafos, copias, variantes y traducciones o versiones. Vamos a marcar cómo se escribió la Biblia, en qué papel, por ejemplo, para tener una idea. Vieron que generalmente decimos que las traducciones se hacen basándose en los manuscritos originales, porque nosotros hablamos de libros hasta ahora. Ahora este es más complejo, porque vamos a entrar dentro de los libros. Vamos a hablar de manuscritos. Cuando decimos que se hace una traducción, si ustedes leen la introducción de las traducciones, van a ver que las traducciones dicen basados en los idiomas originales, hebreo y griego, en los manuscritos originales. ¿Cuál es el tema? Que los manuscritos originales, ellos llaman autógrafos, se llaman autógrafos, yo me estoy adelantando un poco, a los escritos originales. ¿Dónde está lo que escribió Isaías? Lo que escribió Ezequiel originalmente, lo que escribió Pablo? No existen más. Los originales que se escribieron por primera vez no existen más. Lo que tenemos son copias de copias de copias de copias. Que todos los libros de la Biblia se escribieron en papiros. Y el papiro es una planta acuática que crece en Egipto y en los lugares húmedos, ¿no? Y se sacaban, ven los tallos ahí, se sacaba la corteza de los tallos, que es de color blanco, se secaba y luego hacían una hilera, lo cortaban en tiritas y hacían como una hilera de tiritas en este sentido y por arriba otra hilera de tiritas en este otro sentido, armaban como una trampa. Eso se secaba y se hacía una especie de preparación, había que amalgamarlo todo eso, había que pegarlo, todo eso, y después había que alisarlo para poder escribir. ¿Cuál es el tema del papiro? Que el papiro dura muy poco,
se deteriora enseguida. Entonces, antes que se deterioraran, ya, si hablamos del Antiguo Testamento, los judíos ya empezaron a hacer copias de ese original, cualquiera sea el libro del Antiguo Testamento. Ya empezaron a hacer copias antes que se deteriore. Lo mismo sucedió con el Nuevo Testamento. El que sigue, vamos a hablar de los rollos. Los papiros se enrollaban. Es por eso que aparecen los rollos, así como ustedes lo están viendo ahí. Y las hojas de los papiros se pegaban entre sí y formaban los rollos. Un rollo era un libro. Un libro del Antiguo Testamento, vamos a poner Isaías, estaba todo en un rollo. ¿Por qué? Porque los papiros se pegaban, se unían unos a otros y se formaban el rollo. Pero estaba todo enrollado. Y a esos rollos se los denomina biblion, que es el plural de Biblia. Muchos libros de las Escrituras fueron escritos, todos fueron escritos en papiro. Las copias después fueron hechas, algunas en papiro y otras vamos a ver el próximo, que es el pergamino. Pero fíjense, en 2 Timoteo 4:13, ¿se acuerdan cuando Pablo le pide a Timoteo que le traiga, dice? Estaba preso Pablo, esa fue su última carta. Después que él escribe 2 Timoteo, que muere Mártir ahí en Roma, estaba preso en Roma. Y él le dice, a ver si alguien quiere verlo, puede verlo completo. Le hace un pedido Pablo a Timoteo, que le traiga el crédito. Dice, cuando vengas no te olvides de traer el abrigo que dejé en Carpo en Troas, tráeme también los rollos, especialmente los pergaminos. Muy bien, los rollos. Hay otras versiones que dicen los libros, pero los libros tal como los conocemos hoy no existían. ¿Está bien esa? ¿De dónde leíste? ¿De qué traducción? No, en el TV creo que. Ah, porque Reina Valera creo que dice los libros. Después vamos a explicar eso. Los libros dice mayormente los pergaminos. Dice, tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Eso en Reina Valera. Claro. Ahora después vamos a explicar de por qué hay diferencia. En realidad, cuando dice los libros, el texto original, en griego, dice los rollos. Porque no había libros en ese momento. Claro. Estaban los rollos. Los rollos y los pergaminos. Los libros. Estos libros que aparecen en el siglo I y final del siglo I, ya en el siglo II casi, se llaman códices y eran los papiros que se cocían, como un libro. Pero igual duraban muy poco, porque al final las hojas eran con papiro, así que duraban muy poco. Pero ya había varios libros que se podían llegar a entrar dentro de un códice. En el rollo entraba un libro solo, o una carta de Pablo, supongo. Acá entraban varias cartas. ¿Está bien? Se llamaba códice. Vamos a decir que es la prehistoria de nuestro libro. Los papiros, pero cosidos, no ya en rollos. Y después aparecen los pergaminos, que es otra cosa que se usaba para escritura. Los pergaminos o vinteras se llaman también, que se utilizaban en esos tiempos bíblicos, pero en realidad su uso se generalizó más adelante, en el siglo IV. Pero ya se usaba antes, pero muy poco. ¿Pero por qué? Porque eran muy caros, se confeccionaban con cuero de animales. Y hacían falta muchos animales, matar muchos animales y muchos cueros de corderos para escribir un libro. Así que, y además era muy costosa su preparación, tiene toda una preparación para que el cuero quede listo para poder escribir arriba. Ese es el pergamino. Pero duraban más que el papiro. Pero no mucho más. Duraban más, pero no mucho más. Y eran muy costosos.
Los manuscritos que se encuentran, que hoy tenemos como más antiguos del Nuevo Testamento, están escritos en pergamino. Pero después, eso lo vamos a ver más adelante, a qué siglo están perteneciendo. Realmente hay que dar gracias a Dios porque es un milagro la conservación de los textos bíblicos y los fragmentos de periodos muy antiguos. Vamos a mirar un poco el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver cosas que nos van a aclarar estas cosas. Pero se entiende que todos los libros de la Biblia, los 66 libros, fueron escritos originalmente en papiros, que se deterioraban muy rápidamente y ya enseguida se comenzaron a hacer copias. Y esas copias igual se deterioraban porque también se hacían con papiro. Y después copias y copias y copias y copias. Entonces acuérdense, cuando se dice hoy una Biblia moderna, dice que esta es una nueva versión internacional de las últimas versiones. Cuando se dice que se utilizaron, que está bien, los manuscritos originales para traducir el Antiguo Testamento del hebreo y el Nuevo del griego, está hablando, esos manuscritos originales son copias. Los originales no existen más, ¿se entiende? Pero ellos son los originales, porque son los más antiguos. Vamos a ver, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunos de sus pasajes en arameo. Y los escritos bíblicos confirman o comienzan con Moisés, y en varias oportunidades hay textos bíblicos que especifican que él fue el que escribió la ley. Ahora yo tengo varios, vamos a leer uno solo, a ver, Éxodo 17, 14, por ejemplo. Hay varios, si quieren escribirlo, no sé si alguno está escribiendo. Éxodo 17, 14, 24, 4, 34, 27 y 28. Números 33, 2, Deuteronomio 31, 9, 24, 31, 22. Todos esos son pasajes que nos dicen, que nos confirman que Moisés escribió la ley. Jesús mismo dijo, Moisés habló de mí, dijo Moisés, dijo Moisés. Él confirmó que los libros de la ley, los 5 primeros libros del Pentateuco, son los libros que escribió Moisés. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose la mañana edificó un altar al pie. Bueno, está ahí. Moisés escribió, todas las palabras de Jehová. Y en todos estos textos, bueno, uno ve que fue Moisés el que escribió la ley. Vamos a ver, algunos creen que todo empezó con Jesús, porque la civilización humana arrancó con los judíos. Hay mucha desinformación en ese sentido. Cuando Israel aparece en la historia con Abraham, porque Dios llama a Abraham por primera vez, ahí arranca todo, y de Abraham Dios se formó el pueblo elegido, ¿no es cierto? Abraham lo ubicamos 2000 años antes de Cristo. Pero la civilización tiene 5000 años antes de Cristo. Algunos dicen que van de 5000 a 8000 años. El hombre ya estaba en civilizaciones. Israel, cuando nace Israel, nace en un mundo ya antiguo. Ya estaban los babilonios, estaban los egipcios y muchos otros pueblos. ¿Se entiende? Entonces, vamos a arrancar con la escritura, porque de algo hablamos de esto, no sé si me creo, pero las formas más primitivas de escritura fueron las pictográficas, es decir, con signos. No había alfabeto todavía. Hoy tenemos alfabeto, ¿no? El alfabeto en castellano, ¿cuántas letras tiene? ¿No? Yo tuve que buscarlo, porque no me acuerdo. 27, si no me equivoco. No importa. 27 letras. Hay alfabetos que tienen menos letras. El alfabeto hebreo tiene 22. Pero todavía no había alfabeto acá. Acá eran signos. Así, en Babilonia se manejaban con signos. Y en Egipto, igual, uno era cuneiforme, se llamaba la escritura,
y la de Egipto era con jeroglíficos. ¿Saben cuántos jeroglíficos había en Egipto? Eran 7.000 signos que había que saber. Había que saber 7.000 signos. Hoy con un alfabeto, con 27 letras, armamos todo. Pero es por eso que no todos hablaban, no todos sabían leer en Egipto y Mesopotamia igual. Había miles de signos, porque eran diferentes, jeroglíficos y otros eran cuneiformes, pero eran signos, símbolos, eran miles, así que era muy difícil. Esto fue 1000 años antes de Abraham, ya había empezado la escritura. Napoleón, con su ejército, que anduvo por todos lados, los soldados de Napoleón, cuando invadieron Egipto, encontraron lo que se llama la piedra Rosetta. Es una piedra de 1,5 metros, no sé, 60 centímetros de ancho, no puedo ver cuánto tiene ahora. Esa está en el Museo de Londres hoy. Esa piedra tiene 3 inscripciones, el mismo texto, escrito en 3 idiomas. En jeroglífico egipcio, en demótico, que era otro idioma egipcio, y en griego antiguo. Hasta ese momento, nadie supo descifrar los jeroglíficos egipcios, nadie sabía cómo hacer para descifrar los jeroglíficos egipcios. Pero como esa piedra era el mismo texto escrito en 3 idiomas, y uno de los idiomas era hebreo antiguo, griego antiguo, perdón, era fácil, ese sí lo conocía. Entonces, un tal Champollion, un francés, se dedicó a traducir y a encontrarle el sentido al jeroglífico egipcio, al demótico de ese idioma, usando el griego antiguo. Eso fue en el siglo XX. Desde ese momento se empezó a descifrar, se pudo ya entender los jeroglíficos egipcios y empezaron a leer ya. Cuando los arqueólogos encontraban una tumba y estaba escrito con los jeroglíficos, ya ahí ya supieron cómo descifrar los jeroglíficos. Pero hasta ese momento no se sabía. Bien. Aquí está el origen del alfabeto. El primer alfabeto fue el fenicio. Y a partir de ese vinieron todos los demás. Ahí tienen un hebreo moderno, un griego arcaico y un griego clásico, ¿no? Los fenicios fueron un poco los autores del alfabeto. Y el origen de la Biblia está muy ligado al origen del alfabeto, de representar un sonido con un signo, y esa idea dio origen al alfabeto. Una forma más práctica de escribir y de leer, por supuesto. A ver, ¿qué seguimos acá? El hebreo bíblico es un idioma solamente con consonantes. Esas que ustedes ven ahí, esas son las letras del idioma hebreo. Así fue escrito el Antiguo Testamento, con consonantes nada más. ¿Cómo leo una frase sin vocales? Por ejemplo, si uno quiere decir, el Señor es mi pastor, piensen en esa frase sin vocales. Bueno, es muy difícil. De todas maneras, el israelita, cuando leía con vocales, pero no las tenían escritas. Ya sabían cómo incorporarlas en el idioma, pero no estaban escritas. Recién, casi 1000 años después de Cristo, ahora lo vamos a ver después, se incorporaron las vocales al alfabeto hebreo. Porque dijeron, vamos a ponerle las vocales, porque si no, esto se va a perder. Así que la completaban así. Pero hoy en día, hoy hay diarios en Israel, hay periódicos que escriben en hebreo y solamente con consonantes. Algunos. En general ya todos usan consonantes y vocales. Si quieren leer algo de ahí. Bueno, a ver. Es muy difícil leer un idioma consonántico. Es por eso que aparecen entre el siglo VI y siglo XI
después de Cristo, o sea, que estamos hablando del 600 al 1000, después de Cristo, aparece un grupo de hebreos que son los masoretos, que significa, viene de una palabra, mesora, que significa transmisión y una tradición. ¿Qué pasó con el texto, con los manuscritos del Antiguo Testamento? A ver. ¿Se acuerdan que dijimos? Copia de copia de copia. Los masoretas fueron un grupo de judíos. Ellos son los que le incorporaron las vocales al idioma hebreo. Y ¿qué fue lo que pasó? Que ellos tradujeron de las copias que tenían ellos originales del Antiguo Testamento, escritas en hebreo, ellos las volvieron a escribir, las volvieron a traducir y rompieron todo lo que tenían antes. ¿Se entiende? Todo, o sea, los manuscritos que ellos usaban del Antiguo Testamento para traducir, no para traducir, sino para copiar otra vez en el idioma hebreo, rompieron todo lo que usaron. ¿Qué quiere decir? Que los manuscritos más antiguos que teníamos hasta mediados del siglo XX eran del 1000 después de Cristo, de hace poco tiempo. Eso eran los manuscritos que se usaban para hacer las traducciones en hebreo a los distintos idiomas. ¿Me explico? Entonces, como que uno dice, pero ¿será que no lo inventamos? Claro, que está bien lo que hicieron, que son tal cual estas versiones de los masoretas, ¿será que son cercanas a lo que decían los originales? Aquí viene un tema y que creo que yo sé que Dios también intervino en esto, porque por casualidad, en el año 1947, mediados del siglo XX, un pastor beduino de 15 años andaba por la región del Mar Muerto buscando una oveja que se le había perdido y tiró una piedra por un agujero de una cueva muy grande y sintió que algo se rompió abajo. Entonces entró en esa cueva y encontró que lo que se había roto era una vasija de barro. Y dentro de la vasija había rollos. El pibe no tenía ni idea de lo que era eso. Así que fue a una anticuario por ahí cerca y se lo vendió. Eso fue en el año 47, pero fue un año muy difícil. Esos eran rollos del Antiguo Testamento, que tenían una antigüedad de 200 años antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de judíos, los esenios, que no se mencionan en la Biblia, que ellos se apartaron porque vieron que había mucha corrupción en el judaísmo. Y ellos se apartaron al desierto y formaron su propia secta o comunidad, con sus propias reglas y demás. Y cuando en el año 70 después de Cristo, los romanos invadieron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo, hasta hoy está destruido, el general Tito. Cuando ellos vieron eso, entonces guardaron los rollos que tenían ellos de las escrituras para preservarlos. Y se encontraron así de casualidad, entre comillas, ¿no? Fue uno de los descubrimientos más grandes que hubo, y sobre todo referido a la Biblia. ¿Por qué? Porque del texto de los masoretas del año 1000 después de Cristo aparecieron estos textos que tienen 200 años antes de Cristo. Se cotejaron, bueno, esa primera cueva, se encontró una vasija, puedo mostrarle una foto con un rollo completo de Isaías, escrito en hebreo, una copia.
copia de Isaías era exactamente igual a la que tenemos nosotros en nuestra Biblia. En el resto de las cuevas se encontraron 11 cuevas, después se hizo un trabajo arqueológico, pero se hizo mucho después, porque ese año fue un año muy difícil, se salía recién de la guerra. Recién en el año, esto fue en el 47, recién en el año 52 comenzaron ahí los arqueólogos a trabajar ahí y encontraron 11 cuevas. Y la cueva más importante fue la cueva número 4, porque encontraron rollos de todos los libros del Antiguo Testamento, menos Esther. Esther no se encontró, pero sí del resto. Pero no completos, sino fragmentos. De todas maneras sirvieron para comprobar que el texto, los masoretas, no tenían orden, estaba bien copiado. Bueno, yo me estoy adelantando un poco. También Daría ahí se estaba formando el Estado de Israel, ¿no? En el 48, en ese contexto. Claro, Todo. era un tema, había un ambiente de política muy complicado. Así que se tuvo que esperar. Ojo, todavía, después de ese año, todavía hasta hoy, se siguen estudiando los rollos que se llaman los rollos del Mar Muerto, o de Qumran, porque se encontraron en el noroeste del Mar Muerto. Hay un wadi es un río seco. Si ustedes miran el mapa de Israel, van a encontrar wadis por todos lados. Dice wadi, cada wadi tiene un nombre. Es un río seco. En ese wadi, el wadi Qumran, junto al Mar Muerto, al noroeste del Mar Muerto, se encontraron estas cosas. Por eso se llaman los rollos del Mar Muerto o los rollos de Qumran. Un gran descubrimiento. Muy bien, vamos a seguir ahora. El arameo, el hebreo, fue reemplazado por el arameo. ¿Cuándo? Cuando los judíos están en el exilio, allá en Babilonia. En Babilonia se hablaba arameo. Arameo viene de la palabra Aram, que es Siria en hebreo. La palabra Siria en hebreo es Aram. Y de Aram viene arameo. Y los judíos aprendieron a hablar arameo en esos 70 años que estuvieron en el exilio. Cuando vuelven del exilio, con Esdras, con Nehemías, todo eso que tenemos ahí, ya vienen hablando arameo, que es similar al hebreo, pero es más simple, digamos, que el hebreo. Para nosotros igual el chino básico, pero para ellos era más simple. Y el arameo es el idioma que encontramos en tiempos de Jesús, y él hablaba con sus discípulos en arameo. Pero también hablaban en griego. ¿Por qué? Porque si vamos unos 300 años antes de Cristo, a ver, los imperios fueron así. Los judíos fueron llevados al norte por los babilonios o caldeos. Ellos conquistaron los persas. Los persas fueron los que hacen que Esdras, con Nehemías, todo eso vuelva, ¿no? Está el decreto de Ciro, rey de Persia. Ahí cuando Dios dice Ciro, mi siervo. Dios lo usó a Ciro, un rey que no era de Israel, un pagano, lo usó sin embargo para que su pueblo volviera, reconstruyera los muros con Nehemías y el templo con Zorobabel. Y bueno, se ha perdido, pero me perdí. No, por el tema del por el idioma, estás diciendo. Diferentes idiomas que hablaban griego. El griego. Después de los persas viene el imperio de Alejandro Magno. Miren la película de Alejandro, porque además es repintón. Espectacular. Sí. ¿Qué hace Alejandro Magno, no? Es No me acuerdo el nombre de todo, pero... 10 veces la vi yo. Sí. 3 horas y media. Bueno, hay que pensar que el imperio de Alejandro Magno fue uno de los más extensos. Y él llegó hasta la India. Nunca volvió a Macedonia. Sino que él muere en el intento, muere allá, cerca de la India. Y después su imperio se divide entre sus generales. Y ahí es otra historia. Pero el tema es que él llevó la cultura griega a todo lugar donde iba. Llevó el idioma griego a todo lugar. Por eso en todo lugar hablaban griego. Gracias a este trabajo que hizo Alejandro Magno, o el Grande.
Él llevó el idioma a todos lados. Es por eso que cuando surgen los romanos y surge el Imperio Romano, el griego era el idioma que se hablaba en todos lados. Latín era el idioma de los romanos, de Roma. Sin embargo, bueno, ambos se hablaban, tanto el latín, pero fundamentalmente el griego era el idioma como oficial. Y un montón de judíos hablaban tanto el arameo como el griego. En tiempo de Jesús, los discípulos, Jesús mismo, hablaban arameo y hablaban griego. Como el griego era el idioma oficial, es por eso que los Testamento se escribe en griego, para que todos puedan leerlo. ¿Se acuerdan cuando Jesús les comisiona a la iglesia y dice, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos? ¿Y cómo hago discípulos a todas las naciones? Tengo que hablarles en el idioma que ellos hablan. Y era el griego. Y arameo. Se cree que Mateo escribió su evangelio, antes de escribirlo en griego, lo escribió en arameo. Se supone, nunca se encontró. Pero como él escribe al judío, en realidad el evangelio de Mateo está dirigido a los judíos. Por eso se cree que escribió antes en arameo. Pero bueno, así que estaban, salvo judíos que vivían en Judea, que eran muy ortodoxos, todavía usaban el hebreo. Pero el hebreo ya se usaba nada más que en la liturgia de la sinagoga. ¿Se acuerdan cuando Jesús, Lucas 4, Jesús empieza su ministerio? Está el tema de la tentación de Jesús, que llevaba al desierto, Lucas 4, y también Lucas 4 habla de que él fue a la sinagoga en Nazaret, como era su costumbre, y le dieron a leer, en alguna de las versiones van a encontrar, dice el libro del profeta Isaías, pero en otros dice el rollo, porque en realidad lo que le dieron fue el rollo de papel de Isaías. Ya era copia, ¿no es cierto? Se lo dieron a leer y ahí sí y él lee en hebreo, porque en la sinagoga se leía en hebreo, así que él sabía hebreo, él sabía arameo y sabía griego también. Y él lee, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, es un texto que está en Isaías 61. Muy bien. Así que esos eran los idiomas que se hablaban, Ahí tienen, los idiomas de Jesús, en tiempo de Jesús. Latín, que era un poco el idioma oficial del Imperio Romano, se hablaba más de Roma. El hebreo, que ya estaba para la liturgia, más que todo de la sinagoga, la ceremonia de la sinagoga. Y el idioma principal de Jesús, la población general de judía, era arameo. La película de Mel Gibson de Jesús está hablando en arameo. Y griego, lengua de la literatura, erudición, Imperio Romano. Así que esos eran los idiomas que se hablaban en el tiempo de Jesús. Déjenme que no quiero saltearme nada. Ahí está, en Lucas 4:17 se le dio el libro, que dice acá, porque esto está sacado de Reina Valera. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, en realidad se le dieron los rollos. Esos rollos lo vimos antes, Él abrió el rollo y se le dio a leer. Acuérdense que un rollo equivalía a un libro. Había un rollo por cada libro. Y se podía extender hasta 10 metros. No más de 10 metros medían los rollos. Nunca se pasaban de los 10 metros. Bueno, esto es lo que leyó Jesús. Déjenme ubicar esto. El manuscrito hebreo más antiguo era esta, la Biblia hebraica, que tiene también el nombre de manuscrito de Leningrado. ¿Por qué? Porque se encontró, se copió allí. Ahí está, del 1008. Esta era la versión de los masoretas. Y la Biblia más antigua, en esa copia de los masoretas, que se encontró es esta, se llama la Biblia hebraica,
y se encontró Leningrado es hoy San Petersburgo, es Rusia. Leningrado porque viene de Lenin, ¿no es cierto? Que fue uno de los líderes de la revolución bolchevique en Rusia, cuando Rusia era la Unión Soviética. Pero bueno, esto como que ahora se actualiza con los rollos de Qumran, del Mar Muerto que se encontraron, se compara, ¿no es cierto? Y se ve para hacer las traducciones. Y ahí tenemos los manuscritos más importantes del Antiguo Testamento, porque había otro que era, aparte del códice de Leningrado, estaba el códice de Cairo, que está fechado en el 895 después de Cristo, un poquito antes de la escritura de los masoretos. Igual fue un gran hallazgo, porque tiene un poquitito más de antigüedad. Pero lo más fabuloso fue el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Acá y se ha escrito muchísimo. Acá les voy a mostrar dos. Esto lo escribió Villanueva, fue rector del seminario nuestro bautista. Los manuscritos del Mar Muerto. Se ha escrito muchísimo acerca de esto. Uno puede encontrar en los diarios, en las revistas. Este es otro. Y explica todo. Acá ven, tienen las cuevas. Allí fue donde el adolescente de 15 años echó una piedra y escuchó que la vasija se rompía, ¿no? Les quiero leer algo, simplemente. Dice que la mayoría de estos rollos estaban redactados en hebreo y el resto en griego y en arameo. De los rollos que encontraron ahí en las cuevas, la mayoría era hebreo y el resto griego y arameo. No se encontró nada del Nuevo Testamento. Todo lo que se encontró eran rollos del Antiguo Testamento. Y en Qumran 4, que yo le dije, la cueva número 4 fue la más importante, porque hallaron ahí cerca de 400, algunos dicen 400, otros 500 manuscritos. Pero de los 400 manuscritos se encontraron 40.000 fragmentos, porque ojo, estaban todos fragmentados con el tiempo. Fíjense, del tamaño de una estampilla. ¿Ven? Fíjense el trabajo que hicieron esto, los arqueólogos, los estudiosos en esto, todavía lo siguen haciendo. Fíjense lo que es el tamaño de 40.000 de estos pedacitos. Los manuscritos son 400, pero están rotos, digamos, en 40.000 pedacitos que tienen que ir estudiando y uniendo y viendo lo que significa y comparando con los textos que tenemos nosotros, con la traducción de las copias y demás. Bueno, les leo, bueno, pues igual, dice lo mismo. Esto creo que se lo dije, se encontraron fragmentos, el único libro completo que se encontró fue el Isaías, después se encontraron fragmentos de todos los libros canónicos, siempre hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Con excepción del libro de Esther. Con ellos se tienen manuscritos 800 años más antiguos de lo que se disponían anteriormente. Una de las claves sobre la importancia de estos textos procede de la antigüedad de los mismos. La importancia de los manuscritos del Mar Muerto es por la antigüedad que tienen. Acuérdense que lo último que contábamos eran de los masoretas en el 1000 después de Cristo. Esta es una foto de las vasijas, por ejemplo, que se encontraron ahí. Si se mantuvieron, fue por el clima tan seco que hay ahí. De otra manera ya estarían todos destruidos por la humedad. Pero porque es en el desierto que encontraron esto. Entonces fue por eso que lo encontraron. Acá hay una foto de uno de los manuscritos, pero esto no es un manuscrito definitivo, sino porque había reglas de la comunidad de los esenios, había un montón de otras cosas. Es un fragmento de un rollo de acción de gracias de ellos, de la comunidad. Y está fotografiado bajo luz infrarroja para hacer el texto más legible.
se usó luz infrarroja porque si uno, si querés ver realmente esto como lo encontraron, es muy difícil de ver. Por eso se usó luz infrarroja. Bueno, realmente le debemos muchísimo a la gente. Hoy nosotros agarramos una Biblia y la leemos, pero atrás de esto hay un estudio tremendo. Los que traducen, algunas de las traducciones la hizo uno solo. Ejemplo, Lutero hizo una traducción él solo al alemán, por ejemplo, así otros también. Pero en general, hoy en día, son equipos que traducen. La nueva versión internacional se traduce con un equipo de gente que trabaja en esto. Bueno, porque también estaba el de Cairo, bueno, eran todos los que existían hasta que se encontraron los rollos del Mar Norte. El Mar Norte, mirándolo con una lupa. Vos sabés, no sé si seguro sabés, el curador de los rollos, el que los cuida es argentino. Se llama Sí. Adolfo Reutemann. Ahora se jubila y ellos los cuidan, tienen un cuidado espectacular en Jerusalén, no los puede tocar Claro. nadie. No, Con láser, con todo. Las manos se desintegran, lo tenés que ver. Una cámara con una temperatura especial. Y dicen que ahora hay tecnología en Latinoamérica que le están pudiendo descifrar más rollos, digamos. Pero es argentino, sí, el chico. Sí, todavía sigue el estudio, claro. Pero fíjense, ahí hay una muestra de los rollos, ¿no? O sea, todo el trabajo que hay detrás de esto, ¿no? Vamos entonces, ese es otro, el Pentateuco samaritano, pero este se usa más que todo para el Pentateuco. Hacer las traducciones para el Pentateuco, pero data del siglo XII. Acá, después de Cristo, el siglo XII. Estamos hablando del año 1100. Son todos bastante recientes. De todas maneras, de los libros antiguos que hay en el mundo, la Biblia es el libro más estudiado y que tiene más manuscritos originales, más cerca del tiempo en que se escribieron originalmente. Todos los demás libros que son muy conocidos, no sé, vamos a pensar en la Ilíada y la Odisea de Homero, por ejemplo. Entre qué él escribió y lo último que hay de copia de eso, hay siglos y siglos y siglos de distancia. En cambio acá hay una distancia muy corta. Eso hay que tenerlo en cuenta. El trabajo que se ha hecho. Y después, aparte de los manuscritos, de los manuscritos escritos en hebreo y en arameo, están los targúmenes. No sé si está allá, no. Los targúmenes eran como explicaciones del texto. El judío escribía, él tenía el texto en hebreo o en arameo, y al costado escribían una explicación a ese texto. Eso también se usa para traducir, porque sirve. Sirve, pero para ahí nomás, no es textual. Pero se usa todo para hacer las traducciones. Esos son los targúmenes. Pero, claro, no tiene un gran valor porque es incomparable con los manuscritos que ya hemos hablado, que se han encontrado. Copias de copias, pero sin embargo están en el idioma en el que fueron escritos, ¿no? Y aquí aparece lo que hoy tenemos funcionando, digamos así, que es la crítica textual. La crítica textual se encarga, tiene como fin establecer aquello que decía la primera copia manuscrita de cualquier libro. Es el autógrafo. El autógrafo es un documento escrito de puño y letra por su autor. Ya dijimos que los autógrafos se deterioraron todos, se destruyeron todos. No existe ninguno. Lo que existe son copias. Por eso al principio yo le di estas palabras, ten en cuenta, ¿no? Autógrafos, no hay más. No es como el autógrafo que le pide al artista, no. Está relacionado con un documento escrito
escrito de puño y letra por el autor. Esos ya no existen más, de los 66 libros de la Biblia, no hay ninguno. Son copias. Y la crítica textual se encarga de buscar los manuscritos más antiguos, porque se supone que el manuscrito, la copia más antigua, es la que está más cerca del original. ¿Está bien? Entonces se usa para las últimas traducciones de la Biblia. Y ese es el trabajo de la crítica textual que sigue siendo, porque se siguen encontrando manuscritos antiguos. Los arqueólogos siguen hallando y siguen encontrando. Y todo eso se va usando. Esto, ustedes piensan que todo se escribió a mano hasta mediados del siglo XV, 1445, de nuestra era actual, ¿cierto? Hasta ese momento se escribía a mano, lo cual era dificultoso, y al escribir a mano una copia de una copia, se deslizan algunos errores, En 1445, Gutenberg inventó la imprenta en Alemania. Y la primera impresión fue, bueno, antes íbamos a decir esto, ¿no? Que el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné. Koiné significa común, porque hay un griego que era el clásico, que escribió Homero, la Ilíada y la Odisea, se usaba en los poemas, pero este es el griego que llevó, que se usó después de la muerte de Alejandro Magno. Se usó este griego, que era un griego que hablaba cualquiera, que podía hablar cualquiera, un griego fácil de leer. Ahí tienen autógrafos, copias y variantes. Las variantes son las diferencias que hay entre un manuscrito y otro, entre una copia y otra del mismo libro. No hay, del Nuevo Testamento hay aproximadamente más de 5.000 manuscritos. 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Y ninguno es exactamente 100% igual al otro. Alguna diferencia hay, pero son mínimas diferencias. Ortográficas, falta alguna palabra, falta alguna letra, pero varía. Y ahí está la Biblia de Gutenberg. Fue lo primero que imprimió Gutenberg, fue una Biblia. Ahí tiene la Biblia de Gutenberg. Entonces ahí vino otra era, otra historia, porque ahora era más fácil aún para que ocurran errores, porque ya no era escribir a mano, era escribir con imprenta. Y ahora está la Biblia al alcance de un mayor número de personas. Esto fue lo que facilitó la Reforma Protestante. Ustedes piensen, en 1445 se inventa la imprenta. Martín Lutero inicia la Reforma Protestante en 1517, unos 80 años después, vamos a poner, de la invención de la imprenta. Fue por eso que las ideas, porque hubo otros reformadores antes que Lutero, desde el 1200 hubo reformadores, pero fueron hechos aislados. Pero las ideas de Martín Lutero, gracias a la imprenta, se distribuyeron por todo lado, por toda Alemania, por toda Europa, llegaron a Inglaterra, llegaron a España, las ideas de Martín Lutero, gracias a la imprenta. Y cuando llegan a España, hay unos monjes en un convento de San Isidoro del Campo de Sevilla que abrazaron la idea de la Reforma. Monjes católicos. Lutero también era un monje católico, era de la orden de los agustinos. Y uno de ellos fue Casiodoro de Reino y su amigo Cipriano de Valera, y hubo otros más también que se convirtieron en protestantes, digamos así, y tuvieron que huir de España porque los perseguía la Inquisición para meterlos en la hoguera, para matarlos, porque lo que no quería el Vaticano era la traducción a otros idiomas. Ustedes piensen que en ese tiempo ya
el latín, el hebreo y el griego no se hablaban en Europa. Cada uno ya tenía su propio idioma. Ya estaba el español, estaba el francés, estaba el inglés, etc. Entonces la gente no tenía acceso a la Biblia porque la Biblia estaba escrita en latín nada más. La escribió Jerónimo en el 400 después de Cristo, y ahí toda la Edad Media, desde ahí hasta el 1500, se usó la Biblia en latín, pero no la leía nadie, la leía el clero nomás. Y ojo, algunos del clero que estaban arriba, porque había curas que no leían tampoco, no sabían leer. Es por eso que la iglesia era la que enseñaba, porque por eso se llamó la Santa Madre Iglesia. La iglesia era la que te enseñaba todo lo que la Biblia decía, lo que Dios decía. La gente no tenía acceso a la escritura. Así que una de las grandes cosas que produjo la Reforma fue la traducción de la Biblia a los idiomas que la gente hablaba. Pero el tema que miles murieron a causa de eso, por querer hacer traducciones a otros idiomas. Claro, pues la gente como que le decían lo que decía la Biblia, pero ellos no habían leído si era verdad o no. No, claro. Entonces, cuando no tenían ni idea de lo que la Biblia nosotros hoy no la leemos, pero hace 600 años se puede leer libremente, más o menos. 600 años más o menos. 600 años, claro. ¿Se puede leer libremente? Estamos en el 2000. Sí, Es un privilegio que tenemos, un privilegio. A partir del 1500, igual ya había, como les dije hoy, hubo algunos reformadores, por ejemplo en Inglaterra, que habían hecho una traducción, pero los perseguían y los mataban por la traducción que hicieron. El tema es que a Roma no le convenía la ignorancia, por un montón de causas que no vamos a mencionar ahora. Por ejemplo, las indulgencias. Se compraba el perdón de los pecados. Con todo ese dinero se hizo la Capilla Sixtina, por ejemplo, ¿no? Con todo el oro que tiene y toda esa pompa, se hizo con la plata de la gente ignorante que creía, porque se empezó a hablar del purgatorio, que había un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si moría un familiar tuyo, vos comprabas una indulgencia, que significaba que en el momento que vos comprabas eso, tu ser querido salía despedido del purgatorio al cielo, por ejemplo. Y así se juntaba dinero, porque la gente se reía, porque todo formaba parte del catolicismo romano. Hay quienes están vendiendo terrenos en el cielo en la actualidad. Es verdad. Casi te sigue parecido Sí. en algunas cosas, ¿no? Y la palabra Pero bueno, Claro. sí. Contra eso fue que se rebelaron los reformadores. Martín Lutero, por ejemplo, una de sus tesis que clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania fue esa: discutir acerca de las indulgencias, Claro. que no era bíblico, ¿no es cierto? Bueno, Roma lo declaró hereje, como a todos los que se opusieron a todas esas cosas, ¿no? Y había otras muchas prácticas que tenían que ver con el dinero, con la compra de posiciones, de lugares, etc. Definición de diferencia, variante textual. Cualquier lugar en los manuscritos que contenga una diferencia mínima es una variante. Acá les quería mostrar esto, este es el manuscrito más antiguo que se encontró del Nuevo Testamento. Es un pasaje de Juan 18, y versículos del 31 al 33 y 37 al 38. Es del 125 después de Cristo. Es lo más antiguo que hay de los manuscritos del Nuevo Testamento. Y acá hay un cuadrito. Esperen. Acá, bueno, vuelvo a hablar de la crítica textual. Esto es muy importante para nosotros. Vamos a leer lo que dice acá. Es un conjunto de operaciones ejercidas sobre uno o varios textos alterados por diversos cambios sufridos del momento en que fueron escritos,
hasta aquel en que llegan a nosotros, y encaminadas a restituir lo que se considera que es su forma original. La crítica textual, que son estudiosos que se dedican a buscar los manuscritos más antiguos y usarlos para hacer las últimas traducciones de la Biblia. Y a ver, y observen, acá están los papiros más antiguos que hay, que se usan para traducir. Los unciales son los códices, los que vimos hoy, los papiros que se cosían, que eran igual un libro. Fíjense, acá está, ahí abajo tienen, que le acabo de mostrar recién, 125 después de Cristo, Juan 18, es este. El más antiguo de todos. Después los demás son del 200, del 250 después de Cristo, 250, copias de esa época. 250, siglo III o siglo IV, del 350 después de Cristo, 350, 450, siglo III o IV otra vez, siglo VI. Esos son los manuscritos más antiguos que se tienen del Nuevo Testamento. Vuelvo a decir, copias, ¿no? Y aquí vamos a hablar de esto, que es el texto recibido, texto receptus. Esto es lo que usó, se me fue el nombre. Reina. Casiodoro de Reina. Es el texto, los manuscritos, él tradujo de los manuscritos originales que tenía, los manuscritos más antiguos, en hebreo, en arameo y en griego. Y se llama el texto recibido, texto receptus. Vamos a ver lo que dice acá. Es una gran corriente de manuscritos que cuenta con más de 1900 documentos originales de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Es la base de la traducción en la cual los reformadores como Martín Lutero, William Tyndale, que fue inglés, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y otros muchos reformadores lo utilizaron ampliamente para la traducción de la Biblia en los idiomas sobre los cuales se necesitaba enseñar sobre la verdadera doctrina de Jesús. William Tyndale hizo traducción en inglés, usando este mismo texto que usó Cipriano Reina, Casiodoro de Reina. Técnicamente, el texto recibido es conocido como el texto mayoritario, impuesto por los reformadores evangélicos como fuente de traducción de todas las santas Biblias del siglo XVI, las cuales lucharon fuertemente contra la Iglesia Católica y el Vaticano, que querían imponer dogmas y doctrinas totalmente ajenas a las Sagradas Escrituras. Hoy les decía que Reina, junto con Valera y otros, huyeron de España. Tuvieron a España, fueron a Inglaterra. Mientras él huía de un país a otro, después fue a Suiza, tuvo que ir huyendo, porque a él lo declararon un heresiano. Un heresiano es un jefe de herejes, porque él se hizo condenar. Era un puesto superior. Y quiso traducir. Igual no alcanzaron a matarlo. Pero lo que hicieron fue después, tiempo después que él muere, lo que quemaron fueron sus huesos. Fíjense hasta dónde llegaba el odio y la intolerancia de ese tiempo, ¿no? Mientras él huye, va haciendo la traducción al castellano que tenemos nosotros, no la que tenemos nosotros, porque él usó un castellano antiguo, que era el castellano en ese momento. Estamos hablando de 1569. Él edita la Biblia, ¿dónde? En Suiza, en Basilea, Suiza, no en España, porque era chata. Así que él edita la Biblia en castellano en Suiza, porque Suiza era un país abierto a la Reforma. Ahí estaba Juan Calvino. Así que él llegó a Suiza y él tuvo la libertad para finalizar su traducción y editarla. Y ahí salió la Biblia del Oso, que se llama la primera edición, porque el editor era el que tenía un oso como símbolo de su negocio, digamos, ¿no? Entonces aparece un oso agarrando un panal de abeja, miel de un panal de abeja. Por eso se llama la Biblia del Oso. Fue la primera traducción del castellano. Después se hicieron las revisiones. La que usamos generalmente, la de 1960, pero también está la del 77. Hay otra más reciente, del 2015.
Bueno, pero él usó lo que tenía en ese momento. Las traducciones que se hacen hoy tienen más manuscritos más cerca de los originales de los que él usó. Pero que no quiero desviarme. Ahí hablamos de las versiones, pero más allá de los muchos manuscritos, de sus copias, de sus variantes, de lo que podemos estar seguros es que el texto bíblico que tenemos en nuestras manos es la palabra que Dios quiso transmitir. Podemos estar seguros que el Antiguo Testamento que leemos es el mismo que leyó Jesús y sus discípulos. Igual pasa con el Nuevo Testamento. Son las palabras de los apóstoles. La crítica textual que vimos hoy ha arrojado mucha luz sobre nuestra comprensión de las Sagradas Escrituras y seremos mucho más efectivos en la transmisión del mensaje de Dios en la medida en que mejor estemos preparados. Es por eso que ahora vamos a hablar de las versiones en castellano. Hay muchas versiones en castellano. Y nosotros necesitamos usar, si queremos hacer un estudio, una buena traducción. Todas las Biblias en castellano son buenas. Aún las que usa el catolicismo romano, hay algunas muy buenas traducciones. Hay teólogos del catolicismo romano, estudiosos, que no practican el catolicismo, pero son teólogos del catolicismo romano y son aún mejores estudiosos que algunos protestantes todavía. No hay problema con ninguna Biblia, salvo con la Biblia de los Testigos de Jehová, que tiene sí algunas cosas cambiadas para sostener su doctrina. Pero vamos a ver que hay dos tipos de traducción. Por ejemplo, está la traducción literal, que es palabra por palabra. Así no hay Reina Valera. Lo que hace es mantener la distancia histórica. A ver, yo traje acá, este es un Nuevo Testamento interlineal, griego-español. Entonces acá uno tiene el texto griego del Nuevo Testamento, igual está sale igual con el hebreo, está también el hebreo del Antiguo Testamento. Entonces uno tiene el texto griego y abajo está traducida la palabra en castellano. Pero ¿qué pasa si yo leo así, en castellano como está traducido, palabra por palabra? Hablo el idioma libre, hablase, a ver, ejemplo, vamos a ver Juan 1, que es el más característico. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tengo que formar la frase. No me sirve con traducir la palabra literalmente del griego, porque después esa frase tengo que armarla bien en castellano para que se entienda. ¿Ven? Juan, por ejemplo, Juan 1 dice, en el principio era el verbo, arranca muy parecido, y el verbo estaba cerca, Dios, y Dios era el verbo. Este estaba en principio, cabe Dios, todas por Él fueron hechas, y sin Él fue hecha ni una que ha sido hecha. En Él vida era, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas brilla, y las tinieblas a ella no acogieron. Hubo un hombre, bueno, el tema es que cuando uno traduce de un idioma a otro, en este caso del griego al castellano o cualquier otro idioma, después tiene que formar la frase. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir eso? Que toda traducción es una versión. Versión y traducción es lo mismo. Yo digo una versión de la Biblia, digo la nueva versión internacional es una versión, es una traducción. Reina Valera igual, es una versión y es una traducción, es lo mismo. Pero toda traducción o toda versión es también una interpretación. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Y no nos podemos desligar de eso. Es por eso, cuando uno hace un estudio bíblico, lo que conviene es utilizar varias traducciones diferentes para que el panorama se nos agrande. Yo leo Reina Valera, después vamos a mirar un ejemplo.
Esta, les quiero dar un ejemplo de lo que hace la crítica textual. En las últimas traducciones, no, esto no lo encontramos en Reina Valera, pero en la nueva versión internacional, por ejemplo, van a encontrar abajo, no sé si en todas, pero en algunas que más estudio, van a encontrar abajo referencias. Y van a ver algunas referencias que dicen var, de variante. Entonces, aquí se hace una traducción. Ejemplo, por ejemplo, estoy en Romanos 10:7. Romanos 10:7 dice: ¿o quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo entre los muertos. Escribe la nueva versión internacional. Pero ahí hay una salvedad y dice acá, variando Dios. En vez de Cristo hay un manuscrito que no dice Cristo, dice Dios. Es una variante, pero te la están poniendo acá para que vos lo tengas en cuenta. No, que te avisan. Que te avisa, claro, que te avisa. Después, bueno, hay varios. Después dice literal. Aquí está en 10:15. A ver, en 10:15 aquí dice: ¿y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Y aquí va abajo, ¿qué le dice? ¿Dónde está? Y dice literalmente: qué hermosos son los pies de los que anuncian. Quiere decir que si yo traduzco literalmente, dice eso, pero acá está más explicado. Está como parafraseado, sí. Una especie de paráfrasis. Está más explicado. Si yo me quedo solamente con esto, con la nueva versión internacional o otras versiones, es como que resta riqueza. Ahora, si yo, generalmente usamos como base Reina Valera. Reina Valera es traducción literal. Por eso es más difícil entender a veces las palabras de Reina Valera o cómo está expresado. Entonces, cuando voy a una de estas y empiezo a comparar lo que dice Reina Valera con esta, entiendo más, entiendo mejor lo que dice Reina Valera. Después, otra traducción literal es la Biblia de las Américas, la Pellista, la Biblia textual. Dice nueva versión internacional, pero no es esta. Y después está la traducción libre. Las traducciones libres son así, son, por ejemplo, la nueva traducción viviente, palabra de Dios para todos, lenguaje actual, Dios habla hoy, la palabra, que el texto está más explicado, aún más que este todavía. Pero me ayuda a entender. Pero yo tengo que ver varias. ¿Me explico? Y están buenas estas, las que tienen las referencias. Y vos podés mirar y vos podés entender. Y acá te está diciendo que lo literal que dice, qué es lo que dice acá, y el tema de las variantes, de que hay un manuscrito que dice otro nombre, porque en vez de Cristo dice Dios, y así. Las traducciones son necesarias, porque las necesitamos. No hay otra forma de leer la Biblia. Pero vamos a pensar que nosotros vamos a llegar al cielo con esta traducción al castellano, sea como sea. Pero cierto, nosotros vivimos nuestra vida cristiana usando la traducción al castellano, en Alemania usan la traducción al alemán, en Rusia usan al ruso, ¿no es cierto? Todas son traducciones, pero hay un trabajo atrás de la crítica textual, que es buscar los textos más antiguos, los manuscritos más antiguos, que se acercan más a los originales. Es un trabajo de hormiga. Ejemplo, además hay otra cosa. Vamos a suponer que Germán y yo sabemos griego. Entonces vamos a traducir, no sé, la carta de los romanos. Él traduce por un lado y yo traduzco por mi lado. Del griego al castellano. El griego es un idioma muy rico, pero el griego tiene pocas palabras
En el castellano tenemos infinidad de palabras. Por ejemplo, hay muchos sinónimos en castellano, ¿vieron? Las palabras tienen muchos sinónimos. En griego es diferente. En griego una palabra significa varias cosas. Entonces, depende de en qué lugar del texto esté puesto, esa palabra esté puesta, significa una cosa y en otro texto significa otra. Eso es lo difícil de la traducción del griego. Con el hebreo es igual. Hay palabras que significan muchas cosas. Entonces, cuando vamos a traducir, al final vamos a cotejar lo que tradujimos y va a ser lo que expresamos en lo mismo, pero las palabras que usamos van a ser diferentes. Él usó algunas palabras en castellano que yo no usé otras, o usé sinónimos. ¿Me explico? Esa es la diferencia entre las traducciones, entre las versiones. Pero todas son buenas, porque lo que iba a traducir significa lo mismo que yo traduzco. Nada más que las palabras que usamos son palabras diferentes. Eso es lo que pasa con las traducciones. Es inevitable. Todo esto es inevitable. Pero ese es el trabajo que hay atrás. Uno agarra y lee y estudia. Y atrás hay un estudio. Hay tipos que han estudiado y siguen estudiando, ¿no es cierto? Y son los que trabajaron para que nosotros hoy tengamos una Biblia en nuestro idioma. Y pensar que, además, que miles de personas en la historia murieron por querer hacer una traducción. Los quemaron en la hoguera, los ahogaron, algunos murieron de espada. Así que, pero uno puede estar seguro que lo que lee es palabra de Dios. Pero si uno quiere asegurarse, si uno va a dar un estudio y va a hablar a un auditorio, es preferible que use varias traducciones. Si yo leo para mí mismo, bueno, puedo leer una sola, pero si voy a predicar o voy a hablar para varios, entonces, porque si no, digamos, si yo me quedo con una sola versión, me quedo con las preferencias exegéticas de los que hicieron esa traducción. En cambio voy a otra y veo que hay una diferencia, pero las diferencias son mínimas. De detalle, no cambian las doctrinas que tenemos. Las grandes enseñanzas que tenemos no cambian ninguno de esos. Esto es para ir más a fondo, ¿no es cierto? Acá dice, leer una traducción no es nada malo, sencillamente es inevitable. No nos queda otra opción. Si nosotros supiéramos hebreo y griego, leer en hebreo y en griego es otra cosa. Porque siempre al traducir hay aspectos que se escapan, sí o sí. Pero cuando uno lee, en griego, por eso que es bueno ir a algún libro que tenga las palabras en griego, ir comparando y ver lo que significa, ¿no? Lo que significan las palabras. Si yo tengo un texto bíblico, dice, a ver, voy al griego, a ver qué dice. Entonces, uno compara ahí lo que dice el griego, compara lo que dice la traducción que está leyendo y se da cuenta si hay alguna diferencia y qué es lo que realmente está diciendo el griego o el hebreo en este caso. Hay libros que ayudan a eso, que tienen las palabras en hebreo, las palabras en griego, y uno va y busca y encuentra. Hay matices que se pierden. Les quiero dar un ejemplo. Vamos a buscar 1 Samuel 24:3. A ver. Bueno, acá están las distintas Biblias en castellano, las traducciones. Hay un montón. Ahora hay más todavía, porque cuando 1 Samuel 24:3. Pero vamos a leer de Reina Valera. ¿Quién tiene Reina Valera? Bueno, léelo a ver qué dice. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Ahora, vamos a hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Saúl entró en una cueva a cubrirse sus pies? ¿Qué quiere decir eso? Sus necesidades.
Así dice la nueva traducción Claro. viviente. A ver, léelo, ¿cómo dice? Otra traducción. Yo tengo Reina Valera. Ah, ella la sacó por deducción igual. Yo Bien. tengo la nueva traducción viviente. ¿Qué dice? A ver, En el lugar donde el camino pasaba por algunos redines, que salta. Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Claro. Entonces ahora se entiende más. Se entiende más. Sabe griego, sabe la- No sé si entró a hacer lo primero o lo segundo, pero entró a hacer su necesidad. En este caso, el texto bíblico tiene sentido. Claro. Pero Reina lo que tradujo es lo que tenía. No es que tradujo mal. Él tradujo lo que tenía. Pero eso se llama eufemismo. Un eufemismo es una expresión más suave para reemplazar a otra más fuerte. Igual cuando Jacob... Perdón, me río porque ahora van a estar todos. ¿Qué estás haciendo? Me estoy cubriendo los pies. Claro. Ahora van a estar todos así. Es muy bueno. Igual cuando Jacob bendice a sus hijos lo que tenían que hacer es poner sus manos, el texto original lo dice así, en los testículos. No lo dice el texto original, Lo dice muy Lomo. que está suavizado. La traducción está suavizada, pero el texto original en hebreo dice así, porque la costumbre era esa. Bueno, son, vamos, igual de todas maneras, son detalles. Son detalles que uno encuentra cuando entra más en profundidad en el estudio bíblico, ¿no es cierto? Pero esto muestra de que es importante leer varias traducciones, o como mínimo dos, tener Reina Valera como base, traducción literal, y tener otra, una expresión libre como la nueva traducción viviente, la misma versión internacional, Dios habla hoy. La PDT está buena también. ¿sabes? PDT, palabra de La Dios para PDT, la todos. palabra de Dios para todos, también es. Hay varias. Pero bueno, aún dentro del catolicismo hay Biblias, la Biblia de Jerusalén, es muy buena traducción, por ejemplo. También el público le explica a uno, Dani, porque hay gente por ahí que la TLA la entiende mejor, porque por ahí no tiene mucho estudio, le cuesta. Y vos le das a leer TLA y la entienden, y por ahí Reina Valera no entiende Claro. ninguna palabra. Eso también Claro, pasa mucho. y cuando arranca, sí. Sí. Claro. Cuando arranca, sí. Después cuando uno ya ha andado y puede hacer un estudio bíblico, por ejemplo, bueno, Claro. yo la primera Biblia que me compré, le digo habla hoy. La primera que me compré, después me compré el Reina Valera. Porque alguien me dijo, mira, leete esta que es más fácil. Le leo esto, concluimos afirmando que es sumamente útil y necesario consultar varias traducciones a la hora de estudiar un pasaje bíblico, aprovechando que las traducciones y revisiones modernas actualizaron la ortografía. Por ejemplo, el vosotros de Reina Valera se cambia, ahora dice ustedes, no vosotros. Se cambia la ortografía, se cambia el idioma, o sea, se trata de traer el texto lo más actual posible a nuestro idioma, pero ahí se pierden algunas cosas, por eso siempre es bueno tener una traducción literal, como Reina Valera, que al mismo tiempo una más explicada. Modificaron la gramática, agregaron ayudas y notas aclaratorias al pie y sustituyeron algunas palabras que han caído en desuso, para que las nuevas generaciones tengan una mayor claridad y comprensión de la palabra de Dios. Buenísimo. Bueno, hasta acá llegamos. Un aplauso. Gloria a Dios. Confundí más que cuando vine. La próxima vamos a hablar de el estudio bíblico. Esa va a ser más cómoda, pero más cómoda lo que vamos a enseñar. Pero hoy en día hay pocos creyentes que leen la Biblia y menos que el estudio. Claro. Por eso vamos a hablar del estudio bíblico y cómo hacer los mejores estudios bíblicos. Bueno, Más Biblias, menos leemos.